El número 14 de la vecindad siempre había mantenido una fachada impecable. La puerta de madera amarilla estaba libre de los rayones que adornaban el resto del patio, y la pequeña ventana del frente lucía unas cortinas de encaje blanco que impedían cualquier mirada curiosa hacia el interior. Para el resto de los inquilinos, doña Florinda era una mujer de recursos, una viuda de la alta sociedad que, por azares de una tragedia romántica, había terminado compartiendo el mismo código postal que la chusma. Sin embargo, la barrera entre la ficción y la realidad medía exactamente los 3 centímetros de grosor de esa puerta de madera. Al cruzar el umbral, el olor era lo primero que golpeaba los sentidos. No era el aroma a café recién tostado ni a guisos finos que ella presumía a gritos en el lavadero. Era un hedor denso, estancado, una mezcla de humedad vieja, encierro y comida en proceso de descomposición. La sala de estar, que desde afuera se imaginaba elegante, era en realidad un mausoleo de muebles rotos, cubiertos con sábanas descoloridas para ocultar los resortes oxidados. No había luz eléctrica. El servicio había sido cortado hacía más de 8 meses. Las noches se iluminaban con veladoras baratas que dejaban manchas de hollín negro en el techo de yeso agrietado. Doña Florinda estaba de pie frente a la estufa de gas, cuya única hornilla funcional emitía una llama débil y anémica. Vestía su delantal habitual, pero de cerca, la tela estaba raída, manchada de grasa antigua y remendada con hilos de colores que no coincidían. Sostenía una olla de peltre desportillada donde hervía agua del grifo. No había café, ni té, ni azúcar en la alacena. Solo había agua y un par de hojas secas de naranjo que había arrancado del árbol de la calle la noche anterior, amparada por la oscuridad para que nadie la viera recolectar basura. El servicio de esta ciudad es deplorable, murmuró para sí misma, con la voz temblorosa pero ensayando su tono de indignación aristocrática. Mañana mismo hablaré con el gerente de la compañía de luz. No pueden tratar así a la viuda de un marino ilustre. Su reflejo en el cristal manchado de la ventana le devolvió la mirada. Los tubos en su cabello no eran un estilo de peinado permanente, eran una necesidad desesperada para ocultar la caída severa de cabello causada por la desnutrición crónica y el estrés severo. Sus mejillas, hundidas y cetrinas, estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo compacto vencido que le daba un aspecto cadavérico. No había dinero para comer, pero la fachada debía mantenerse. Si la vecindad descubría que era tan pobre como don Ramón, el castillo de naipes de su cordura colapsaría de forma definitiva, arrastrándola a un abismo del que ya sentía la succión gravitatoria cada madrugada. En el rincón más oscuro de la habitación que compartían como dormitorio, Kiko estaba sentado en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. El famoso traje de marinero que lucía todos los días no era una muestra de un guardarropa exclusivo, sino la única prenda que poseía. La tela negra estaba brillante por la fricción y el uso ininterrumpido. Los bordes blancos del cuello estaban percudidos, de un tono grisáceo que ninguna cantidad de cloro barato podía blanquear. Kiko no tenía los cachetes inflados por la genética ni por la salud de un niño bien alimentado. La postura de su rostro era un tic nervioso, una tensión muscular constante en la mandíbula que había desarrollado para evitar llorar de hambre. Cuando inflaba las mejillas, el dolor agudo en su estómago vacío parecía adormecerse por un instante. Su madre le había prohibido estrictamente mostrar cualquier signo de debilidad frente a los otros niños. «Tú eres superior, tesoro», le repetía ella mientras le abrochaba los botones flojos del traje con manos temblorosas. «Si te preguntan, diles que desayunaste huevos con jamón y jugo de naranja fresca». El niño observó a su madre servir el agua hervida con hojas de naranjo en 2 tazas de porcelana agrietada. Sus manos, pequeñas y pálidas, temblaban levemente. A sus 9 años, Kiko había desarrollado una comprensión instintiva y aterradora del trastorno de su madre. Sabía que contradecirla cuando estaba inmersa en su fantasía provocaba episodios de ira incontrolable, seguidos de llantos histéricos donde ella se arrancaba los tubos del cabello y golpeaba las paredes gritando el nombre de su difunto esposo. «Ven a tomar tu té de importación, tesoro», dijo doña Florinda, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos vacíos. Kiko se levantó con lentitud. Sus articulaciones le dolían por la falta de calcio y vitaminas. Caminó hacia la mesa desnivelada y tomó la taza caliente. El agua amarga le quemó la lengua, pero fingió que era deliciosa. Miró hacia la puerta cerrada que daba al patio. Podía escuchar las voces de la Chilindrina y del Chavo riendo afuera. A veces, Kiko sentía una envidia profunda por el Chavo del 8. El Chavo no tenía zapatos nuevos ni juguetes, pero no tenía que cargar con el peso aplastante de una mentira. El Chavo podía decir que tenía hambre.
Kiko tenía que sonreír con el estómago retorciéndose y presumir una torta imaginaria que su madre le había dibujado en el aire antes de salir. En el centro de la sala, sobre una repisa cubierta de polvo, descansaba el altar al capitán Federico. Había una fotografía en blanco y negro, un par de medallas de latón y una bandera doblada. Durante años, doña Florinda había narrado a quien quisiera escuchar la epopeya de su valiente esposo, un oficial naval de alto rango que había perdido la vida heroicamente en alta mar, dejando a su joven esposa viuda con una fortuna que lamentablemente estaba atada a complejos litigios bancarios. La realidad era una herida infectada que Florinda mantenía vendada bajo capas de psicosis. Federico nunca fue capitán. Era un estibador de tercera en el puerto de Veracruz, un hombre de carácter volátil y una severa adicción al alcohol. Las medallas en la repisa no eran condecoraciones militares. Las había comprado Florinda en un mercado de pulgas de la Lagunilla por unos cuantos pesos hace años. La fotografía en blanco y negro ni siquiera era de él, sino un recorte de un actor secundario de una revista de cine de los años 50 que ella había enmarcado para convencerse a sí misma de la mentira. Federico no murió en un heroico hundimiento. Murió en el piso sucio de una cantina tras una riña por deudas de juego, dejando a Florinda, embarazada de Kiko, a merced de usureros violentos. Huyó a la capital con lo que llevaba puesto, alquiló el departamento número 14 bajo nombres falsos y, para proteger su mente del colapso absoluto ante la miseria y el abandono, su cerebro creó la fantasía del capitán. Cada vez que la realidad amenazaba con filtrarse, un recibo de cobro, la mirada de lástima de algún tendero, el llanto de hambre de Kiko, Florinda se paraba frente a la repisa. Acariciaba el marco de plástico pintado de dorado y susurraba conversaciones enteras con el hombre que nunca existió. Pronto nos iremos de aquí, mi amor, decía ella, con la mirada perdida y las pupilas dilatadas. Pronto sacaremos a nuestro hijo de esta vecindad llena de gentuza. Solo estoy esperando el cheque de tu pensión naval. Y mientras lo decía, el montón de avisos de embargo y notificaciones judiciales se acumulaba debajo de su colchón podrido. El profesor Girafales era la única persona que tenía acceso regular al interior del departamento 14. Alto, desgarbado y siempre vestido con un traje que había visto mejores décadas, el profesor era un maestro de escuela pública con un salario miserable que apenas le alcanzaba para alquilar un cuarto de azotea en otra colonia. Su romance con doña Florinda era, en esencia, la colisión trágica de dos soledades absolutas y dos fachadas insostenibles. Cada viernes, Girafales se presentaba con un ramo de flores. Para la vecindad, era un gesto de galantería extrema. Para él, era un milagro económico. Las rosas que traía solían ser los descartes de una florería cercana al cementerio, flores marchitas que el dueño le regalaba a cambio de barrer la banqueta del local. Al entregarlas, doña Florinda las recibía como si fueran orquídeas exóticas, y él fingía no notar que el florero donde las colocaba era una botella de blanqueador recortada. Pase usted a tomar una tacita de café, profesor, decía ella, con ese tono melodioso que usaba como un escudo. ¿No será mucha molestia?, respondía él, con el estómago rugiendo. Al sentarse en la sala, Girafales mantenía la postura rígida para no hundirse en el sofá roto. Veía a Kiko en la esquina, pálido y con la mirada vacía, y sentía una punzada de culpa. Girafales no era tonto. Sabía que Florinda estaba gravemente enferma y en la ruina. Sabía que el café que le servía era agua caliente entintada con tortillas quemadas y raspadas del fondo de un comal. Sabía que el olor a podredumbre venía de las paredes sin pintar. Sin embargo, su propia desesperación por afecto y su necesidad de sentirse como un caballero burgués lo hacían participar en la farsa. Ambos se sentaban frente a frente, bebiendo agua sucia en tazas rotas, hablando de ópera, de política internacional y de vacaciones imaginarias a Europa, mientras a su alrededor las cucarachas caminaban libremente por el zoclo de la pared. Era un teatro macabro, un pacto de silencio mutuo donde ninguno se atrevía a encender la luz sobre la miseria del otro, porque sabían que la verdad los destruiría a ambos instantáneamente. El odio que doña Florinda sentía por don Ramón era el elemento más visible de su vida en la vecindad. Sus cachetadas resonaban en el patio casi a diario. A los ojos de Kiko, del Chavo y de la Chilindrina, era un castigo merecido por las torpezas del hombre. Pero en la oscuridad de la psique de Florinda, la violencia hacia don Ramón tenía una raíz mucho más oscura y patológica. Él era su espejo, y ella lo odiaba con toda el alma por serlo. Don Ramón era pobre, viudo, sin empleo fijo y debía meses de renta. Pero, a diferencia de ella, don Ramón no fingía.
Él usaba sus camisetas percudidas sin vergüenza, admitía su hambre, lloraba sus penas y pedía fiado en la tienda sin adoptar acentos aristocráticos. Su autenticidad en la miseria era una ofensa directa a la fachada de Florinda. Cada vez que don Ramón la miraba, ella no veía miedo o respeto, veía compasión. Y esa compasión la volvía loca. Una tarde de jueves, Florinda bajó al patio a tender una sábana rota que había remendado toda la madrugada. Don Ramón estaba sentado junto al lavadero, pegando la suela de su zapato viejo con resistol barato. Al verla pasar, él le ofreció un saludo tímido y sincero. Florinda lo miró de arriba a abajo, sintiendo que el pánico le subía por la garganta. Su propio vestido tenía un hoyo en la axila que intentaba ocultar apretando el brazo. Buscó la más mínima provocación, un gesto malinterpretado, una palabra suelta del chavo que pasaba por ahí, y estalló. Caminó hacia don Ramón y le asestó una bofetada con tanta fuerza que se lastimó los propios nudillos. El golpe no fue cómico. Fue un estallido de furia animal. «Chusma, chusma», gritó ella, con las venas del cuello resaltadas, la saliva escapando por la comisura de sus labios. Don Ramón no se defendió. Se tocó la mejilla enrojecida y la miró desde el suelo, no con enojo, sino con una tristeza profunda y devastadora. Él sabía la verdad. Había escuchado a Kiko llorar de hambre por las noches. Había visto a Florinda escarbar en los basureros de la colonia vecina. La bofetada era el único mecanismo de defensa que le quedaba a una mujer cuya mente se estaba astillando como un cristal bajo presión extrema. El señor Barriga no era el monstruo capitalista que doña Florinda intentaba proyectar en sus delirios. Era un hombre cansado, administrador de un edificio que apenas se sostenía en pie. Cada fin de mes, el ritual de cobranza era una tortura psicológica para él. Todo el mundo sabía que don Ramón debía 14 meses de renta y que hacía proezas para esconderse. Lo que nadie en el patio sabía, lo que era un secreto guardado bajo llave en el maletín negro del casero, era que doña Florinda debía 22 meses. Cuando el señor Barriga tocaba la puerta del número 14, Florinda abría con una sonrisa altanera y una postura rígida. Su monólogo siempre era el mismo. El banco había retenido temporalmente los fondos fiduciarios del capitán, su abogado en Ginebra estaba resolviendo el papeleo, y la próxima semana le extendería un cheque por la totalidad más los intereses correspondientes. El señor Barriga se quedaba de pie en el corredor, escuchando la verborrea delirante de la mujer. Veía el estado raquítico de Kiko asomándose por detrás de su madre y sentía un nudo en la garganta. Nunca le gritó frente a los vecinos. Nunca le exigió el pago a gritos en el patio como lo hacía con don Ramón, no por respeto a su supuesto estatus, sino por un terror genuino a desencadenar un episodio psiquiátrico en Florinda. Pero la paciencia administrativa tenía un límite y los dueños del terreno exigían resultados. Ese martes, Barriga no traía solo su libreta. Traía una notificación oficial de desalojo expedida por un juez civil. Al entregársela, Florinda tomó el papel membretado como si fuera basura. «¿Qué es esto? ¿Una petición de donativo para su caridad?», dijo ella, con la mirada completamente vidriosa, desconectada de la realidad. «Es una orden judicial, doña Florinda. Tiene 30 días para desocupar». «No puedo hacer nada más por ustedes», respondió él con voz apagada, girándose para marcharse sin esperar respuesta. Florinda cerró la puerta. Sonrió ampliamente hacia Kiko. «Es una invitación para la gala de la Marina, tesoro», dijo, mientras rasgaba el documento de desalojo en pedazos minúsculos y los echaba al bote de basura vacío, sellando así el destino de ambos en la oscuridad de su locura. La superioridad material de Kiko en el patio era la piedra angular de la dinámica infantil de la vecindad. Sus pelotas enormes, sus carros de bomberos y sus triciclos eran la envidia del chavo y de la chilindrina. Sin embargo, si uno se acercaba lo suficiente a esos juguetes, la ilusión de riqueza se desmoronaba en detalles macabros. La gran pelota de playa, de colores chillones, estaba cubierta de parches transparentes y pegamento de contacto barato para tapar los múltiples pinchazos. El triciclo no era nuevo. La pintura roja que brillaba al sol había sido aplicada por doña Florinda a mano, sobre capas de óxido corrosivo de un armazón que había encontrado tirado en un terreno baldío meses atrás. Las llantas estaban gastadas y el manubrio crujía con el peso del niño. Cada juguete nuevo era el resultado de las excursiones nocturnas de Florinda a los basureros de las colonias ricas, limpiados obsesivamente con cloro hasta despellejarse las manos para borrar cualquier rastro de la basura. Kiko lo sabía. Sabía que su carrito de madera olía a putrefacción cuando se mojaba, porque la madera había estado sumergida en aguas negras antes de que su madre lo rescatara.
Ese día, salió al patio sosteniendo un barco de plástico al que le faltaba la mitad de la proa, un daño disimulado torpemente con cera de vela fundida. «Mira lo que me compró mi mami, chavo», gritó Kiko, forzando la voz chillona, obedeciendo la orden estricta que le habían dado antes de salir. El chavo lo miró desde su barril. Su mirada se detuvo en el barco roto y luego en los zapatos rotos de Kiko. El chavo no tenía nada, pero en su ingenuidad, sintió una repentina lástima por el niño del traje de marinero. «Ese barco está roto, Kiko». «Parece que lo sacaron de la basura», dijo el chavo, con la inocencia de quien solo enuncia un hecho. Kiko se quedó congelado. Las palabras fueron como cuchillos clavándose en la fina membrana de su negación. Sus manos temblaron y dejó caer el barco al suelo de concreto, donde la cera se desprendió, revelando la grieta negra y sucia del plástico. Kiko no lloró haciendo su clásico berrinche escandaloso. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su departamento, con los hombros caídos y el alma fracturada, entendiendo que por más que su madre lo intentara, el olor a miseria no se podía lavar con cloro. La madrugada envolvía al departamento 14 en un silencio asfixiante. Kiko dormía un sueño inquieto, agotado por el hambre, encogido en posición fetal sobre el colchón hundido. En la sala, doña Florinda estaba sentada frente a un tocador improvisado sobre una caja de cartón cubierta con un retazo de tela. Iluminada por la luz vacilante de una única veladora, se miraba en un pequeño espejo de mano que tenía una grieta diagonal cruzando el cristal. El silencio de la noche siempre traía consigo una claridad brutal, momentos de lucidez que ella odiaba y temía. Se quitó los tubos del cabello. Mechones enteros cayeron al suelo, muertos y secos. Miró sus clavículas marcadas, sus ojos hundidos en cuencas oscuras, los pómulos que parecían a punto de perforar la piel pálida. Durante unos segundos largos e insoportables, Florinda vio la realidad. Vio a la mujer acabada, enferma y en la miseria absoluta. Recordó los avisos de desalojo, recordó que no había comido en 3 días para que Kiko pudiera tragar un pedazo de pan duro. Una lágrima solitaria trazó un camino limpio sobre el polvo compacto de su mejilla. Su pecho comenzó a agitarse con un sollozo profundo y gutural. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?», susurró, bajando el espejo. La verdad era un monstruo que la estaba masticando viva. Pero la mente humana tiene mecanismos de defensa implacables frente al trauma absoluto. Antes de que el colapso emocional pudiera hacerla gritar por ayuda, su trastorno psiquiátrico tomó el control con violencia. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la pupila se dilató tragándose el iris. Su postura encorvada se enderezó de golpe. «Tonterías», dijo en voz alta, con un tono autoritario, asustando a una rata que corría por el zoclo. «El clima de París me está resecando el cutis. Debo estar perfecta para la cena con el embajador». Con movimientos rápidos y espasmódicos, tomó una barra de lápiz labial reseco, cuyo color se había vuelto rancio, y comenzó a untárselo por la boca, saliéndose de los bordes, manchándose los dientes y la barbilla. Aplicó más polvo blanco sobre sus ojeras. En el reflejo fracturado del espejo, ya no veía a una mujer muriendo de hambre. Veía a la reina de la vecindad, hermosa, rica e intocable, sonriendo con una boca roja y monstruosa en la penumbra. La crisis estalló la noche del domingo. Afuera, una tormenta de verano azotaba los techos de lámina de la vecindad, ahogando los sonidos del patio. Dentro del número 14, el agua se filtraba por el techo, goteando sobre el suelo de linóleo podrido. No había veladoras. La oscuridad era total. Kiko se despertó a las 3 de la mañana con un dolor abdominal tan agudo que lo hizo doblarse por la mitad. El hambre había pasado de ser una molestia sorda a una quemadura física que le desgarraba las entrañas. «Mami», gimió el niño, arrastrándose desde el colchón húmedo hacia la cocina, donde escuchaba ruidos de metal rozando. «Mami, me duele la panza. Tengo mucha hambre». Doña Florinda estaba de pie frente a la estufa apagada, en la más absoluta oscuridad. Llevaba puesto un vestido de gala que estaba apolillado y rasgado por la espalda. Había sacado los platos finos, los únicos 3 platos de porcelana china que le quedaban enteros, y los había colocado sobre la mesa de la sala iluminada únicamente por los relámpagos que se filtraban por la ventana. «Siéntate, tesoro. La cena está servida», ordenó ella. Su voz sonaba hueca, metálica, desprovista de cualquier calidez materna. Kiko se sentó a tientas. Tocó el plato frente a él. Estaba vacío. Pasó los dedos por el centro y solo sintió el polvo frío de la cerámica. «Mami, no hay nada», lloró Kiko, su voz quebrándose, abandonando por fin el tono infantil ensayado para mostrar el terror genuino de un niño de 9 años. «Por favor, mami, me duele mucho». Un relámpago iluminó la habitación.
Florinda estaba al otro lado de la mesa. Su rostro era una máscara grotesca de maquillaje corrido. El labial rojo parecía sangre seca alrededor de su boca. «No seas malagradecido, Federico», le gritó, confundiendo el nombre de su hijo con el de su marido muerto. Agarró un tenedor oxidado y golpeó la mesa con furia psicótica. «Es faisán asado. Cómetelo. Come o te juro que te rompo los huesos». Kiko, aterrorizado por la mirada desquiciada de su madre y el sonido del trueno, tomó su tenedor imaginario. Con lágrimas silenciosas empapándole el traje sucio de marinero, comenzó a llevarse el tenedor vacío a la boca una y otra vez, masticando aire en la oscuridad, atrapado en el clímax de la locura de la mujer que debía protegerlo. El lunes por la mañana, la fachada cayó definitivamente. Una ambulancia de asistencia psiquiátrica del estado y 2 patrullas de policía se estacionaron frente a la vecindad. El señor Barriga, escoltando a una trabajadora social del DIF, cruzó el zaguán con el rostro pálido y la mirada clavada en el suelo. Los vecinos salieron de sus departamentos. Don Ramón, doña Clotilde, el Chavo y la Chilindrina observaron en un silencio sepulcral cómo las autoridades se detenían frente a la puerta amarilla del número 14. Golpearon 3 veces. No hubo respuesta. La policía forzó la cerradura, y al abrir la puerta, el olor de años de putrefacción, encierro y miseria inundó el patio. Doña Clotilde se llevó la mano a la boca, reprimiendo una arcada. Don Ramón cerró los ojos, incapaz de procesar el nivel de horror que se escondía detrás de la puerta de su peor enemiga. La policía entró. Encontraron a doña Florinda sentada en el sofá destartalado. Llevaba su vestido apolillado, el rostro manchado de maquillaje y una sonrisa plácida. Kiko estaba a su lado, acurrucado en el suelo, con la mirada perdida y temblando de frío a pesar del calor de la mañana. La desnutrición del niño era tan evidente que la trabajadora social soltó un sollozo ahogado al verlo. Cuando los paramédicos tomaron a Florinda por los brazos para escoltarla, ella no opuso resistencia. Se levantó con una elegancia espeluznante, alisándose la falda sucia. «Con cuidado, señores. Mi marido, el capitán, no tolerará que me falten al respeto», dijo en voz alta, dirigiéndose a los policías mientras salía al patio iluminado por el sol. Pasó frente a los vecinos sin reconocerlos. Caminaba con la barbilla en alto, saludando al vacío como si desfilara por una alfombra roja. Kiko fue sacado después, envuelto en una manta térmica de emergencia. El Chavo se acercó un paso, sosteniendo la pelota vieja de Kiko, pero la trabajadora social lo detuvo suavemente. Kiko miró por última vez el patio, a don Ramón, al Chavo y al barril. Sus mejillas estaban deshinchadas. El tic nervioso había desaparecido, dejando ver su rostro esquelético y triste. Las puertas de la ambulancia se cerraron, sellando para siempre la historia del número 14. El silencio que quedó en la vecindad fue más pesado que nunca, un testimonio mudo de que la verdadera monstruosidad no residía en espectros ni fantasmas, sino en el abismo insalvable de la locura y la pobreza absoluta.